Nos va a hablar Marta Asunción Alonso Moreno, es también una compañera de este departamento de Filología Moderna. Ella nos va a hablar de mitos, cimarrones y vudúes, como veis, temas, todos ellos un poco relacionados con las leyendas y los ritos paganos unidos a tradiciones cristianas o de otras culturas, incluso mitos ahora que vamos a ver en la literatura. Marta es profesora del Departamento de Filología Moderna en el área de francés. Y ella misma creo que nos va a contar algo más para ver si conseguimos. Espera, a ver, que tú puedas dejar de compartir esta y vamos a compartir. A ver. Yo les busco si quieres. Está ahí. Está aquí. Míralo. Mitos. ¿Me he ido? Ahí. No, en el medio. Ya está, pero aquí no lo tenemos ahora. A ver. ¿Puedes compartir este? A ver, este. Y Marta se pone aquí. ¿Es este que tienes que compartir? Sí, ese sí que quiere compartir, Marta. Ahí. Bueno, mientras esto preparamos, bueno, Marta es miembro del grupo de investigación GIECO, que antes he mencionado. Es traductora, una reputada traductora y escritora de poesía, ¿no? Si no me equivoco, es una gran poeta, galardonada. Pero hoy nos va a hablar, como decía, de un tema de mitos. Y lo tenemos ahí. Marta, ahí puedes poner, no, siéntate ahí, la cámara está ahí. Sí, la cámara ahora se pondrá aquí, es que solo parece pequeño. Y voy pasando acá, ¿verdad? Sí, vas pasando. Sí, ahí. Okay. Gracias. Ahí. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación, gracias a todas y a todos también por vuestras contribuciones tan estimulantes. Espera, creo que sería interesante que te viesen, pero lo hemos puesto. No, a ella. Ellos me ven. Vale. Yo no te veo. Lo único, conservaré la mascarilla en estos momentos, pero espero que se escuche bien. Pues nada, daba las gracias, ¿no?, por aceptar mi contribución y a todos pues, por la atención y por vuestras interesantes ponencias de hoy. Después de Bulgaria, después de África, yo propongo ahora un paseo por el Caribe francófono, por las Antillas francesas y os propongo asomarnos a la obra de esta autora, de Maryse de Condé, autora guadalupeña que nace en Pointe-à-Pitre en 1937 en el archipiélago antillano de Guadalupe. En el imaginario de esta narradora, de Maryse Condé, se dan la mano realidades de la tradición francesa con elementos criollos, elementos créoles, de raíces populares que desbordan con mucho la tradición europea, blanca, metropolitana, ¿no? Estos elementos criollos nos devuelven a la madre África de los esclavos sometidos a la brutalidad de ese Middle Passage, ¿no?, de esa travesía del Atlántico, voilà. A la memoria, ¿no?, de esos seres humanos salvajemente arrancados de su hábitat, vendidos como madera de ébano y trasplantados en los confines del mundo. En aquella brutal travesía, las víctimas no contaban con más equipaje que los dioses, las leyendas, las costumbres, los mitos, el folclore de sus lugares de origen. Si alcanzaban con vida la otra orilla, plantaban en la nueva tierra, en la tierra desconocida, esas mitologías del otro lado del Atlántico y plantaban también, al parecer, las semillas que las esclavas escondían entre sus cabellos al subir a esos barcos, a esos navíos esclavistas. Mi objetivo en estos minutos de comunicación va a ser abordar la importancia en la obra de esta autora, de Maryse Condé, a la que estudio y traduzco al español desde hace años. Abordaré, como digo, la importancia en la obra de esta autora de esos mitos guadalupeños originalmente ligados a esas comunidades de esclavos de origen africano que trabajaron en los campos del archipiélago de Guadalupe y que hoy en día pues, se encuentran firmemente arraigados en el folclore antillano, ¿no? Para ello voy a explorar en un primer momento cómo trata esta autora ciertos mitos fundadores que nos hablan del origen del mundo
Y en un segundo momento me voy a centrar en la predilección que tiene esta escritora por lo que he llamado ciertas figuras de lo invisible que pueblan el imaginario mítico creol. Y voy a terminar viendo cómo todas estas presencias, todas estas creencias de procedencias híbridas se encarnan, se hacen cuerpo en las celebraciones populares del carnaval antillano, que es, por cierto, uno de los motivos, uno de los temas preferidos de esta escritora. Bueno, entre los mitos fundadores preferidos de Maryse Condé, que más vamos a encontrar bajo forma de relato insertado en los relatos de esta autora, quería destacar hoy el mito de la araña Anansi, como digo, como relato insertado dentro de las historias de esta novelista. En criollo, bueno, este personaje, la araña Anansi, aparece nombrada con muchas denominaciones, Anance, Anansi, Anansi l'araignée o Coucou Anance, ¿no? Y es un animal divino cuyas aventuras se cuentan en efecto mucho en las Antillas y en África, de donde procedería el mito al parecer, ¿no? Más concretamente, si no me equivoco, su origen estaría en esa civilización Akan de la que antes un compañero nos hablaba, Sico Martignan. Anansi, esta araña con rasgos antropomorfos, es un símbolo de la sabiduría universal y les habría enseñado a los hombres cómo cultivar la tierra, cómo cultivar los campos, tras crear, tejiendo el firmamento y el universo, ¿no? En la literatura de esta autora, de Maryse Condé, la presencia de este cuento, de este mito, de esta leyenda, es muy recurrente y es un personaje preferido por los asistentes a los Les Beaux, que son típicos guadalupeños y de los que esta autora habla mucho, y ahora explicaré un poco qué son estos Les Beaux. Aclarar que, bueno, he citado en la mayoría de lo posible, cuando he citado a esta autora me he permitido citar mis propias traducciones al español. Esta cita que estamos leyendo en estos momentos es de la última novela de esta autora que se ha publicado en español recientemente, realmente ha sido en 2022, veo que me he equivocado con la fecha. Bueno, como digo, este cuento de origen africano es muy apreciado por los asistentes a los Les Beaux guadalupeños, que son muy descritos por esta autora en sus novelas. Los Les Beaux, hay distintas grafías, como en casi todas las expresiones criollas. Los Les Beaux son encuentros o veladas nocturnas de danza, timbales y canciones en torno al fuego, tras una dura jornada de trabajo agrícola. Actualmente estos encuentros, estos Les Beaux, siguen estando siempre amenizados por este tambor del que he incluido una fotografía en la presentación, el woka, tambor o timbal grande en criollo de Guadalupe, que también es patrimonio, por cierto, de la humanidad por la UNESCO, y constituyen estos eventos una de las tradiciones más arraigadas del folclore guadalupeño y antillano en general. Aunque hoy en día su celebración ya no se circunscribe, ¿no?, al ámbito rural o agrícola de forma exclusiva, sí que primitivamente, ¿no?, se trataba de reuniones de congregaciones clandestinas nocturnas con cierto carácter religioso, donde los esclavos de la caña de azúcar o del algodón de alguna manera encontraban, pues, un espacio de catarsis, una especie de iglesias invisibles, ¿no?, donde podían expresar y mantener intactas, por así decir, sus esperanzas en un futuro mejor y en una justicia futura, ¿no? Les permitían además reconectar con las raíces africanas, con las tradiciones perdidas, y constituían un último reducto de libertad para estos esclavos. Cuando se escapaban de las plantaciones, ¿no?, de algodón o de los campos de caña, para tomar por la fuerza la libertad que ese sistema colonial les negaba, estos esclavos de origen africano, trasplantados en las Antillas, llevaban consigo a los nuevos enclaves, como ya lo habían hecho, ¿no?, en esa travesía del Atlántico, sus tradiciones de sus países de origen y sus mitos.
En 1789, ¿no?, cuando se produjo el primer intento de abolición definitiva de la esclavitud por parte de la Asamblea Constituyente, estos esclavos fugados, los esclavos cimarrones, comenzaron a organizarse en las colonias de ultramar y la primera de ellas, la primera que se rebeló en este sentido por la abolición de la esclavitud, fue el actual Haití, Saint-Domingue. Y de ahí se propagó, digamos, esa rebelión a las colonias, a las islas, a los territorios vecinos. Estos esclavos incendiaban literalmente, ¿no?, las habitaciones, las plantaciones, y después se echaban a los cerros y constituían, pues, campamentos de resistencia cimarrona. Y era algo parecido a un fenómeno de organización social y militar que puede recordar a esta guerra de guerrillas, ¿no?, que tristemente también está últimamente en boca de todos. Una resistencia popular. Maryse Condé en sus novelas da buena cuenta de este fenómeno, del fenómeno de la sublevación cimarrona y de cómo el folclore de estos esclavos cimarrones se iría propagando, ¿no?, de esta manera, conquistando nuevos espacios de libertad. De todos los relatos míticos de carácter fundador que esta autora recoge, hoy pues traigo simplemente este, que por su carácter feminista y humorístico pues yo aprecio especialmente. Es un relato mítico que nos narra el origen del hombre, del varón, según las mujeres cimarronas, en esta novela que acabo de traducir en Tituba, la bruja negra de Salem, ¿no? Según estas mujeres, hace mucho tiempo, cuando el diablo aún era un crío y vestía pantalones cortos de dril blanco bien almidonados, la tierra solo estaba poblada por mujeres. Trabajaban juntas, dormían juntas, se bañaban juntas en el agua de los ríos. Un buen día, una de ellas reunió al resto y les dijo: hermanas, ¿quién nos va a sustituir cuando por fin desaparezcamos? No hemos creado a nadie a nuestra imagen y semejanza. La mayoría se encogió de hombros. ¿Y eso qué más da? Algunas, por suerte, consiguieron entrar en razón. Sin nosotras, ¿quién cultivará la tierra? Se echarán a perder las cosechas y los campos se tornarán baldíos. Entonces, todas empezaron a buscar la mejor manera para poder reproducirse, y así fue como inventaron al hombre. Bueno. Además de los relatos míticos fundadores como estos que acabo de mencionar, el de la araña Nancy o el de la creación del hombre a partir de la mujer, según estas esclavas cimarronas, en estos poblados donde resisten los cimarrones, especialmente en los haitianos, se contaban y veneraban las andanzas y las hazañas, ¿no?, de los loas que conforman el panteón vudú. Este panteón vudú se encuentra presidido precisamente por un campesino, por Papa Legba, ¿no?, que es una presencia también muy recurrente en el imaginario de Maryse Condé. Papa Legba, he traído algunas representaciones pictóricas para que nos podamos hacer una idea, ¿no?, de la iconografía. Papa Legba se representa normalmente como un campesino ataviado con un pantalón de dril y con ese típico sombrero de paja, ¿no?, de quienes labran la tierra de sol a sol. Es el padre de las divinidades vudúes y popularmente se le suele conocer con perífrasis que aluden pues a este estatus de campesino y de trabajador de los campos. Se suele hablar de él como del que abre el camino, el maestro de los campos o de los caminos. Es, como digo, una presencia habitual en las historias de Condé. Veis aquí que he citado bastantes novelas donde se alude a esta divinidad vudú, y suele aparecer, por así decir, de la mano con Ursule Dantor, la de los ojos rojos, su versión femenina, la madre, por así decir, del panteón vudú, que tiene una iconografía en la pintura primitiva haitiana que hibrida con la de las vírgenes cristianas, como podéis ver acá, y que simboliza de algún modo esa madre tierra primigenia, esa África perdida, también la fertilidad y el amor. Como contraposición a estas figuras del panteón vudú o a la araña Anansi, que cuentan con una
iconografía popular bastante arraigada, vamos a considerar ahora brevemente algunas de las figuras míticas de lo invisible que también pueblan el universo narrativo de Maryse Condé. Se trata de presencias que se entreven, que se escuchan, que se intuyen en las sombras de la noche, pero que nadie ve a la luz del sol. Todos saben de su existencia, unas veces benéfica y la mayoría de las veces maléfica. Quería destacar en primer lugar al personaje conocido como en criollo como Cheval Bois, le cheval à trois pattes o Manibé, ¿no? Parece ser que este personaje tiene su origen también en una leyenda guyanesa protagonizada por un caballo fantasmagórico con 3 patas que es cabalgado por una anciana campesina que se aparece por la noche para atemorizar a los niños rebeldes que no duermen a su hora, ¿no? Un poco como el hombre del saco de nuestra tradición o ese Sandman o el arenero de las culturas anglosajonas. La noche, y en concreto la medianoche, es en efecto esa hora mágica en la que los espíritus y las presencias de lo invisible campan a sus anchas entre los vivos. Es la hora en la que los sukunyam, los guiables, los guiabes, los engagés, los guédés o los volants hacen de las suyas. Y ahora brevemente voy a explicar algo sobre estos personajes. Maryse Condé se hace eco de la creencia popular antillana que asegura que es posible ahuyentar a todos estos personajes, colocándoles una pizca de sal en la lengua. Y teniendo en cuenta, como vamos a ver, la morfología aterradora, ¿no?, de estos personajes, pues parece una empresa muy difícil, ¿no?, esto de ponerles la pizca de sal en la lengua. El sukunyam, por ejemplo, el sukunyam presentaría elementos que yo creo que permiten calificarlo como un primo lejano del chupacabras en el Caribe hispano, en Colombia, etc. Es un súcubo maligno que a veces es apodado el marido de la noche y que posee sexualmente a las mujeres, también a los hombres en ocasiones. Parece ser que sería posible neutralizarlo vistiendo ropa interior negra o poniéndose la ropa interior al revés a la hora de dormir. Los guiables o las guiables, que son deformaciones créole de diable en francés y diablesse, ¿no? Y también los engagés, que figuran en esta cita, serían personas malditas, personas con mal de ojo, atormentadas por espíritus o por diablillos que vagan de noche haciendo el mal y pueden adquirir la forma de criaturas aladas o de animales, normalmente son perros rabiosos, y también pueden ser enviados como teledirigidos, ¿no?, por brujos o brujas para hacer el mal. En este apartado, por último, menciono brevemente a los guidés, los volants y los voladores, que también son figuras míticas de lo invisible muy recurrentes en las novelas de Condé, y que son bolas malignas de fuego blanco, que harían su aparición de noche en lugares encantados, malditos o habitados por espíritus, como los cementerios. Traigo alguna imagen del cementerio preferido por esta autora, al que más veces se describe en sus novelas, que es este cementerio ajedrezado, todo adoquinado en blanco y negro, que se encuentra en el noreste de la Grande Terre en Guadalupe. Resulta especialmente recurrente, ¿no?, en las historias populares al respecto, este cementerio, y como digo, es uno de los más descritos por Condé en sus historias. Estos guidés o vieux-volants o voladores, yo creo que se pueden equiparar a la idea nuestra de los fuegos fatuos, ¿no?, que también aparecen en los cementerios a medianoche, y son capaces también de adquirir, parece ser, formas humanas, serían capaces de desprenderse de su piel en determinados momentos. Si existiera una jerarquía nocturna, por así decir, que organizara, ¿no?, todas estas figuras míticas de lo invisible,
estaría presidida sin duda por los zombies, ¿no? Por los zombies, que en las culturas populares caribeñas, por esa influencia del vudú, son espíritus perdidos, criaturas de la noche, almas errantes con cuitas pendientes, que no han encontrado descanso en vida y que atormentan a los vivos desde el más allá. En Condé aparecen con frecuencia estos zombies y podrían leerse, en mi opinión, como unidos, ¿no? En un plano simbólico a la dialéctica de la esclavitud, ¿no? De alguna manera ofrecen una representación de ese estado psíquico del esclavo, ¿no? De alguien cuyo cuerpo se encuentra consumido, ¿no? Hay un único momento, diría yo, privilegiado, ¿no? En el calendario, un momento excepcional en el que esta medianoche criolla de la que he venido hablando abre, por así decir, un paréntesis, ¿no? En su invisibilidad, y gracias a la magia del disfraz, por así decir, se hace cuerpo, se encarna y se hace visible, o más que cuerpo, se hace cuerpos, ¿no? Un sinfín de cuerpos visibles, y se contonea a plena luz del sol al ritmo de esos tambores wuka que antes he mencionado. Me refiero, claro, al carnaval, a las celebraciones antillanas del carnaval, al Mardi Gras, que es uno de los motivos literarios preferidos de Maryse Condé. Y no resulta sorprendente que sea así, que sea el carnaval uno de los temas preferidos de esta autora, cuando sabemos que, tal y como ella misma narra en sus memorias de infancia, que traduje con el título de Corazón que ríe, corazón que llora, pues ella misma, la autora, habría nacido en un Mardi Gras, en pleno carnaval en Pointe-à-Pitre, y su nacimiento pues vendría marcado por ese momento, ¿no? Describen estas memorias de infancia a la madre, a la parturienta, ¿no? Y los gritos de la madre confundiéndose con las canciones y con los tambores del carnaval. El martes de carnaval, cito ese momento, a eso de las 10, mi madre empezó a sentir dolores familiares, las primeras contracciones. A la 1 del mediodía, llegados de todos los rincones, los más invadieron la Pointe. Cuando los primeros golpes de Wuka resonaron en el cielo, mi madre, como si respondiera a una señal secreta, rompió aguas. En estos días del carnaval, la estricta jerarquía racial heredada del orden colonial en las Antillas se subvierte y se invierte. El centro de la ciudad deja de ser el corazón residencial, esos barrios donde habitan las buenas familias de negros, burgueses, los bequés o terratenientes blancos, como se les llama en criollo. Deja de ser el lugar donde viven las élites, y el centro de la ciudad en el carnaval se traslada a las tripas, por así decir, ¿no? A las barriadas, a las colonias periféricas, a los arrabales, y es allí donde, según además esta autora, tiene lugar el auténtico carnaval, el carnaval sin edulcorar y genuino, ¿no? Cito a la autora: en el exterior era carnaval y la Pointe estaba que ardía. De hecho, había dos carnavales. Uno burgués, con señoritas disfrazadas y desfiles de carrozas en la Place de la Victoire, y otro, el popular, el único que contaba en realidad. El domingo, las bandas de mas venían desde las barriadas y se juntaban en el corazón de la ciudad. Mazafellé, Mazaconde, Mazagoudron, Mocozombi, encaramados en zancos gigantes. Los látigos restallaban, los silbatos te reventaban los tímpanos y el sonido del wuka era tan fuerte que las vibraciones volcaban el cuenco de aceite amarillo del sol. Hay una palabra, ¿no? Estos más, que ya figuraban en la primera cita que he leído, en la del nacimiento de la autora, y acá, que es fundamental y que conecta, yo creo, además con tradiciones de las que hemos estado hoy tratando aquí toda la mañana, con esas botargas alcarreñas de las que nos hablaba Carmen al inicio,
con esa tradición búlgara también de la que hemos tratado hace nada. Los mas son máscaras, efectivamente, que recuerdan a las máscaras de ese arte primitivo africano, y de hecho ahí es donde habría que buscar los orígenes una vez más, en el África perdida. Cuando llevan cuernos se llaman mazakon, aquí en la cita lo veis en negrita, y representan la fuerza, la virilidad, la ruralidad. Cuando se llaman las mazabudron, llevan alquitrán, están recubiertas de alquitrán, y quienes las portan suelen ser hombres también, y visten únicamente enormes taparrabos. Todo el cuerpo además va alquitranado, en una manera de subrayar la negritud, la belleza de la negritud, y honrar esas raíces africanas. Estarían también dentro de estos más los mucozombi, que son gigantes zancudos. He traído aquí alguna foto, no de muy buena calidad, gigantes zancudos que suelen representar espíritus errantes con cabeza de árbol, y que, según la creencia popular, estarían obligados a contar todos los granos de arena en las puertas de las casas antes de poder entrar en ella para hacer de las suyas, ¿no? Para terminar este desfile, quería evocar las máscaras o los más que quizás sean más significativos de este carnaval guadalupeño. Los más affiliés suelen ser hombres jóvenes y desfilan descasados, desfilan con pantalones de vivos colores, con estampados. Aquí tenéis este estampado con estampados de madrás muy vivos, y desfilan haciendo restallar largos látigos por las calles, ¿no? Los látigos abren paso y guían a las comparsas, a los pasacalles, y simbólicamente, ¿no?, estos látigos para mí tienen que ver, ¿no?, con la reparación de esas heridas de la esclavitud, del trauma de la esclavitud. Tengamos en cuenta que en este instante, ¿no?, en el desfile del Mardi Gras, es quizá el único momento, o lo era, el único momento en el que el instrumento de la opresión esclavista, ese látigo, el instrumento de la explotación inhumana, cambiaba de manos, ¿no? El esclavo tomaba el látigo y de alguna manera se restablecía así la justicia en la tierra y se resquebrajaban los cimientos de ese orden colonial inhumano, aunque solo fuera por el espacio de un desfile o de una canción. Muchas gracias.